Hola, muy buenos días, que Dios me los guarde y me los bendiga. Estoy muy feliz de poder compartir con ustedes. Espero que todos estén llenos de paz, de alegría, de gozo, que estén recibiendo respuestas a sus oraciones y respuesta de Dios a través de su palabra. Bueno, hoy quiero hablar de un tema muy especial, un tema que de hecho no solo ha conmovido mi corazón, sino que ha cambiado mi vida. Y lo titulé La verdadera iglesia. Bueno, sirviendo yo en la verdadera iglesia, antes de profundizar un poco, en Maracaibo yo fui secuestrado, uno de esos secuestros express. Me vaciaron las cuentas, me quitaron la camioneta, me quitaron el teléfono, todo lo que tenía encima. De hecho, me dejaron descalzo. Al mes siguiente secuestraron a mi papá. Algunos secuestradores fueron a buscarme en la iglesia. Mi papá y yo tenemos el mismo nombre y se lo llevaron a él pensando que era yo. Qué problemita. También pasó por algo similar. Luego de eso empezaron las amenazas por teléfono a toda mi familia. Vos sabéis, amenazando que sabemos dónde vivís y vamos a matarlos a ustedes y a sus hijos y todo eso. Sin embargo, bueno, nos quedamos ahí tranquilos, pero ellos, para hacernos saber de que hablaban en serio, nos hicieron más de 30 disparos en la oficina de mis padres. Luego de eso, recuerdo que yo salía todos los domingos a las 5 de la tarde de mi casa a despedir a los amigos que me acompañaban en la transmisión en vivo. Y un domingo yo tuve que salir antes a viajar con mi papá, con Elías. Y estando allá, mi esposa me llama alarmada de que habían unos hombres armados tocando con violencia el portón de la casa. Menos mal que nuestra cerca era bastante alta. Pero por fortuna, bueno, yo estaba en Colombia, ellos esperaron largo rato. Mis hijos corrieron por la parte de atrás a la casa de mi hermana y bueno, se refugiaron ahí. Al día siguiente los vecinos nos decían que habían carros raros rodeando nuestra casa. Sin embargo, nosotros decidimos quedarnos allá. Pero 6 meses después, de hecho ya yo ni salía de mi casa. 6 meses después, mi hermano es secuestrado. Y lo secuestraron junto a sus hijos pequeñitos. Apuntaron sus armas en la cara de los niños que temblaban de miedo. Pero bueno, mi hermano también, muy sabio, oraba con ellos para que se calmaran y les recordaba el Salmo 23. El Salmo 23. Sí, pero la verdad es que les comento todo esto porque en efecto la vida como cristiano no necesariamente es una vida que te será más fácil. No necesariamente es como te dicen por ahí, que si sigues a Cristo te vas a hacer rico y no vas a tener problemas. Bueno, la verdad es que no siempre es así. No digo que vas a tener más problemas. Sí, mi vida se ordenó emocionalmente, como que no. La Biblia me aconseja cómo administrarme financieramente, entre muchas cosas. Por supuesto que nuestra vida se ordena, pero no necesariamente la vida se te hace más fácil. Es realmente darlo todo por Cristo, venga lo que venga. No digo que siempre seguir a Cristo se te hará la vida más difícil o más fácil. No se trata de complicarse o facilitarse la vida siguiendo a Cristo. Se trata de ser fiel a Él, venga lo que venga, y amarlo a Él por encima de todas las cosas. El propósito del que nosotros nos llamamos iglesia es porque Él es la cabeza de esa iglesia. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo, pero Él es la cabeza, Él es el propósito. Yo te quiero hacer esta pregunta, y es que si vos supieras que en el cielo va a haber vida eterna, no va a haber peligro, no va a haber enfermedad, no va a haber llanto, no va a haber sufrimiento, no va a haber escasez, no va a haber inflación, no va a haber muerte, pero va a estar todo eso sin Cristo. ¿Realmente quisieras todavía estar ahí? Porque si es así, entonces todavía
no hemos entendido lo que es servir a Cristo, lo que es conocer a Cristo, o quizás todavía no lo hemos conocido en su plenitud. Porque nada en la eternidad, por todas las bendiciones que sí vamos a tener allá, nada es más glorioso y más satisfactorio que el mismo Cristo. Es decir, cuando el pueblo de Israel salió de 400 años de esclavitud hacia la tierra prometida de nosotros en realidad no es un lugar, no son las cosas que podamos recibir de parte de Cristo. Nuestra tierra prometida es Cristo mismo, es su presencia, es conocerlo a Él. Es como cuando vos amás a alguien y lo que querés es estar cerca de esa persona porque disfrutáis estar de esa persona. Y si estáis enamorada de esa persona, queréis estar simplemente a su lado, no importa si es un ranchito o es una mansión. Simplemente queréis estar al lado de esa persona. Y lo mismo es con Cristo, ¿no? Dice la palabra de Dios que en su presencia hay plenitud de gozo. Y Jesucristo también dijo, mi paz les doy, mi paz les dejo y no se las doy como el mundo se las da. Es decir, Él es la razón de todo, de todo. Y yo creo que en el camino cualquier persona va a abandonar su fe en Cristo si lo que lo atrajo a Cristo fue lo que Cristo le podía dar y no Cristo mismo. Él, su sabiduría, su amor, su mirada compasiva hacia nosotros, su presencia que en Él hay paz, hay alegría y hay gozo. Pero por supuesto que no lo vamos a conocer a más profundidad si no profundizamos en la Biblia, si no lo buscamos de corazón, si no lo buscamos con vehemencia. Entonces, bueno, todos los sufrimientos que nosotros tengamos en la vida, como Jesús dijo en Juan 16:33, esto les he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones. Ahí tenéis esa promesa. Pero confiad que yo he vencido al mundo. Así que cada situación difícil sirve para entrenar nuestra fe, para fortalecernos en Él y simplemente recordar que hemos sido pescados por Él en su red que ha sido tejida en esas cuerdas de fidelidad, de santidad y amor. Y quiero hablarte de eso, ¿no? Para empezar a tocar al tema de lo que es la iglesia. En Marcos 1:17, Jesús dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. Entonces, fíjate, pescar consiste en sacar a los peces de su medio ambiente, ¿no? De su medio ambiente natural. Cristo nos sacó de nuestra naturaleza pecaminosa. Si vos y yo hemos sido pescados por Cristo, es porque ya nosotros no vivimos en esa naturaleza pecaminosa, ya no amamos el pecado. Y ahora somos pescadores de hombres. Ahora tu conducta es un mensaje que dice, hey, yo te veo diferente. Ya vos no soy el mismo de antes. Te veo con problemas iguales o con más problemas, pero ahora te veo con paz, ahora responde con sabiduría, ahora te ves llena de fe, se te ve otro semblante. Bueno, eso lo logra la oración, eso lo logra la palabra de Dios. O quizá la gente te diga, bueno, pero ¿qué te está pasando? Te estás volviendo loco, ahora te comportas de cierta manera. Pero es la palabra de Dios que te está transformando, como dice Romanos 12, del 1 al 2. Como dice, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero fíjate, dice, para una transformación que viene a través del conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, bueno, a medida que nosotros vamos estudiando la palabra de Dios, somos transformados en ese conocimiento. Yo creo que yo les conté esto, quizá algunos de ustedes ya lo vieron, como quizá algunos de ustedes ya sabían lo que a mí me había pasado en Maracaibo, o algunos de ustedes ya conocían esta parte de testimonio, pero es tan buena que vale la pena recordarlo. Recuerdo que hace unos 10 años atrás, 9, 10 años atrás, mi papá llegó con varias copias originales de un libro llamado Torturado por la causa de Cristo, de Richard Wurmbrand, que impactó mi vida. La verdad que sí, mi vida ha sido impactada
principalmente por la palabra de Dios, pero también por la vida de otras personas. Y en ese libro él contó uno de los testimonios que pasó en Rumania. Y él dijo, los comunistas convocaron un congreso de todos los grupos cristianos. En el edificio de nuestro parlamento asistieron unos 4,000 sacerdotes y pastores que eligieron nada más y nada menos que a Joseph Stalin como presidente de dicho congreso, y al mismo tiempo él era el presidente del movimiento mundial ateo y un asesino en masa de cristianos. Fíjate esto, uno tras otro, obispos y pastores se levantaron en aquel recinto para declarar que el comunismo y el cristianismo fundamentalmente son lo mismo y que por lo tanto podían coexistir. Un ministro tras otro ensalzó al comunismo y aseguró al nuevo gobierno que podría contar con la lealtad de la iglesia. Mi esposa y yo estábamos presentes en ese congreso. Ella, que estaba sentada cerca de mí, me dijo, Richard, levántate y limpia la cara de Cristo de tanta vergüenza. Están escupiendo en su cara. Le dije, si lo hago, pierdes a tu esposo. Ella respondió, no deseo tener a un cobarde por esposo. Entonces me levanté y hablé a los congresistas alabando no a los asesinos de los cristianos, sino a Dios y a su Hijo Jesucristo, afirmando que nuestra lealtad se debía en primer lugar a Él. Los discursos de aquel congreso eran difundidos por radio, así que se pudo escuchar el mensaje de Cristo por todo el país, proclamando desde la misma tribuna del Parlamento comunista. Después tuve que pagar por semejante temeridad, pero había valido la pena. Bueno, yo a eso lo llamo ser pescado por Cristo. Una persona que no le pone condiciones a Él, sino que sabe que su vida le pertenece a Él, que ya nosotros hemos muerto a nosotros mismos, renunciamos a nosotros mismos. Como dice Gálatas 2 del 20 al 21. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y no hago nula la gracia de Dios en mi vida, porque si la justificación viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Es Cristo quien tiene toda la gloria, quien por su gracia nos ha salvado, pero Él ahora nos ha comprado y Él es quien vive en lugar de nosotros. Ahora vivimos para Él y Él vive en nosotros. Creer eso debe cambiar nuestra vida, la forma en cómo debemos purificar nuestros pensamientos, la música que escuchamos, las películas que vemos, las conversaciones que tenemos, las actitudes que nosotros mantenemos. Entonces, ahora yo te quiero hacer esta pregunta, porque así como los discípulos fueron impactados por Cristo y ellos impactaron a muchas generaciones, más de 2000 años, ellos siguen impactando vidas. Y también otros mártires que no necesariamente están en la Biblia, que siguen impactando vidas, como la de Richard Wurmbrand. La pregunta es, ¿vos y yo estamos actuando de tal forma que vamos a impactar la generación que viene a que prediquen de Cristo con más pasión? Realmente nosotros estamos, es decir, el que trabaja con vos, él puede ver esa pasión que vos tenéis por Cristo, por la palabra de Dios. Ha visto el cambio en tu vida. O somos, no me acuerdo de una película latina, Cristiano de la Secreta. Ay, yo no sé si vos la viste. si no la habéis visto, anda a verla que te vas a morir de risa. Cristiano de la Secreta. Ahora decime, vos sois un cristiano de la secreta, de esos que no queréis que se den cuenta. Porque mientras guardamos silencio, hay personas que sí. Para mí es una pregunta simple. Si yo te conozco a vos personalmente, yo te hago dos preguntas. La primera es, ¿no te des cuenta que siempre gastamos mucho tiempo hablando de muchas cosas como economía, política o entretenimiento, pero tomamos muy poco tiempo para hablar de las cosas de Dios? Y la segunda pregunta que te haría es, ¿te gustaría que nos reuniéramos al menos una vez a la semana para hablar de la Biblia? Y si me decís que sí, yo me voy para tu casa a estudiar la Biblia. Y de esa manera el Señor me ha dado muchos discípulos para Cristo. Bueno, el 95% de las veces la gente me dice que sí. De ese 95%, cuando la gente dijo que sí, queriendo decir no, bueno,
al final no ni perdemos la amistad ni la conexión porque luego sacan alguna excusa que no pudo, lo que sea. Bueno, como dijo Jesús, vayan y lleven la palabra de Dios a una casa y bendigan ese hogar. Pero si ellos la rechazan, sacúdanse los pies y retiren la bendición de esa casa y váyanse. Yo hago mi trabajo de compartir el mensaje de Cristo. Si alguien no lo quiere, el mismo Cristo dijo que me debo sacudir los pies. Así que bueno, yo lo hago una sola vez. Yo no es que estoy de fastidioso detrás de la gente, pero sí le hago esas dos preguntas certeras al menos una sola vez. Si me dicen que no, no se las hago más. Después si quiere, pasamos toda la vida hablando de fútbol, de Cristiano versus Messi, PSG versus Real Madrid o etcétera, ¿no? Yo no tengo problema, no te toco más el tema. Pero al menos una vez te la hago. Porque quiero aprovechar la más mínima oportunidad de que la gente conozca a Cristo. Y si vos me conoces ya a mí personalmente, vas a saber que no se trata de religión. Vas a saber que no quiero. Y estoy muy lejos de querer meter a alguien en una religión. Pero hago todo mi esfuerzo de que la gente conozca verdaderamente a Cristo. La persona que Él es. Con los ojos de compasión que nos mira. Todo el amor que inspira. Y del que nos llena a través de su Espíritu Santo. Entonces yo te hago una pregunta. ¿Vos tomáis las decisiones más importantes de tu vida basadas en la eternidad? ¿O todas las tomáis basadas en 5 años, dentro de 10 años y todo lo que quiero hacer? Y eso está bien. Si soy una persona planificada, me encanta. A mí me gusta ser una persona planificada. Pero también he aprendido a recordar lo que dice Proverbios 19:21. El hombre hace muchos planes, pero solo se realiza el propósito divino. Así que muchas veces nuestros planes son arrugados como una hoja de papel, tirados a la papelera por el propósito de Dios. Porque hay un destino, Pablo, hay un propósito de Dios. Ahora, si sabemos, tomamos en cuenta que esta vida es efímera. El rey Salomón decía, nos hace bien recordar que algún día moriremos. Porque es que vos y yo intelectualmente sabemos que algún día vamos a morir, pero tendemos a vivir como si esta vida terrenal fuera a durar para siempre. Y la clave es vivir como si siempre Cristo viniera en los próximos 20 minutos. Que, mira, nadie sabe el día ni la hora, pero supongamos que te vas a encontrar con Cristo en los próximos 20 minutos. Te voy a decir algo, justo en este momento. Son los últimos 20 minutos de alguien. Quizás menos, justo en este momento. Y yo te digo, vamos a suponerlo, nadie sabe el día ni la hora, pero vamos a suponerlo. Que Cristo viene en los próximos 20 minutos, que te vas a encontrar con Él. ¿Hubieras hecho exactamente lo que hiciste la semana pasada? Otra pregunta. ¿Qué hubieras hecho diferente? En Colosenses 3:2 dice, concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces, ahora, cuando nosotros nos concentramos en las cosas de arriba, sabemos que cuando alabamos a Dios, alabamos a un Dios donde continuamente hay innumerables. Cuando ustedes leen Apocalipsis, dice que hay innumerables. Esos son millones de ángeles que no se le ve fin. Dice que es incalculable, que están postrados en el trono donde está Cristo, y dice, santo es el Cordero que fue inmolado, a Él toda la gloria y toda la honra. Eso está sucediendo justo en este momento, mientras vos y estamos aquí viendo a ver si escuchamos Diomedes o Bad Bunny o la pelea entre Residente y J Balvin, y nos preocupa eso, a ver quién va a ganar y todo, y más las cosas que quiero lograr, el carro que quiero tener y todo eso, y le dejamos un segundo y tercer lugar a Él, a Él, el que es el dueño del universo. No hay nada que valga más la pena que Él, y en la eternidad nada importa de lo que logremos aquí en la tierra si no tiene que ver con amar a Dios. Entonces, por eso te pregunto, ¿está tu vida atrayendo a otros a la palabra de Dios y a Jesucristo? Tu forma de hablar, tu forma de reaccionar ante la dificultad, tu forma de alabar a Dios en lugar de quejarte, de amar al que
al que te odia? ¿Está tu vida, tu forma de responder con sabiduría, porque te está llenando de la palabra de Dios? ¿Está tu vida trayendo a otros a la palabra de Dios y a Cristo? Entonces voy aquí. ¿Qué pensáis vos cuando escucháis la palabra iglesia? Para algunos la iglesia es la casa de Dios. Para otros la iglesia es un lugar donde recibir ayuda. Para otros la iglesia es un lugar donde dar ayuda. Para otros es un lugar donde puedo aprender la palabra de Dios los domingos. Y en efecto, la iglesia es todo eso, pero mucho más. ¿Te imagináis orar con tal pasión, con tal fervor, que ese lugar donde estáis reunidos con tus hermanos en Cristo literalmente tiemble? Te digo, eso pasó literalmente en la iglesia del primer siglo. Y eso está en Hechos 4:31, cuando dice: cuando los creyentes terminaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y continuaron predicando valientemente el mensaje de Dios. Ahora vos me vas a perdonar, pero la iglesia a lo que vos y yo estamos acostumbrados, incluso el sistema de iglesia que amamos, ¿verdad? Ir y escuchar una buena predicación un domingo, 4 alabanzas que nos hagan llorar y ¿verdad? Hacer amistad con personas ahí. A mí me encanta, y servir ahí todo. A mí me encanta eso, pero la iglesia es eso, ¿verdad? Porque sí lo es, pero mucho más. El propósito por el que ellos se reunían era para orar con valentía y predicar el evangelio. Ese, en resumen, era eso. ¿Qué entendían ellos por iglesia? Ellos entendían que debían ser un grupo de personas que se reunían con el propósito de vivir el evangelio, ser transformados por el evangelio, por la palabra de Dios, las enseñanzas de Cristo, y salir a predicarlo valientemente. El protagonista de una iglesia activa es el Espíritu Santo, que acciona en respuesta a una iglesia, a un grupo de personas que ora con el propósito de predicar el evangelio. Todos o toda persona redimida por Cristo tiene al Espíritu Santo, pero solo el fervor en la oración es lo que le da más espacio al Espíritu Santo para moverse con libertad en nuestras vidas. Y fíjate lo que a mi parecer es lo más importante de ese texto, de Hechos 4:31, es que el texto no dice alguien fue lleno del Espíritu Santo, algunos fueron llenos del Espíritu Santo, ni siquiera dice la mayoría. Dice todos fueron llenos del Espíritu Santo y salieron a predicar valientemente el mensaje de salvación. Sin importar que los arrestaran junto a sus hijos y los lanzaran al Coliseo romano para ser devorado por los leones en frente de una gran multitud que cruelmente gritaba: ¡a los leones! ¡a los leones! ¡a los leones! Ahora, te pregunto, ¿frecuentemente aprovecháis la oportunidad de predicar el evangelio? ¿Oráis frecuentemente para ser un obrero en la obra de Cristo? Mira, nosotros podemos dedicar un libro entero para definir y describir a la iglesia y aprender de su maravillosa y dramática historia. Pero hay tres puntos que quisiera repasar para que no se nos olvidara. 3 puntos que en cuanto a mí completaron el concepto que yo he tenido de iglesia y sacudieron el cómodo y muy amado asiento dominical que tanto me encanta. En Romanos 12, del 4 al 5 dice que somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Ahora bien, científicamente, un cuerpo está formado por células. Y científicamente, una célula se considera una célula viva cuando cumple estas 3 funciones. No 2 de 3, estas 3 funciones: nutrición, relación y reproducción. Ahora bien, las células del cuerpo se nutren por el aire que inhalamos y la comida y el agua que ingerimos, y así proveen salud al cuerpo. Estas células a su vez se comunican por reacciones químicas para unirse de acuerdo a sus funciones.
Y luego estas crecen hasta que son lo suficientemente grandes para reproducirse y así se multiplican para proveer desarrollo, crecimiento, salud y vida al cuerpo. ¿No es maravillosa la creación de Dios? Y así mismo es en el cuerpo de Cristo. Nosotros como iglesia debemos cumplir con estas tres funciones. Nutrición. En Mateo 4:4 Jesús dijo: no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces te pregunto, ¿te alimentáis diariamente de la palabra de Dios, la oración y en alabar a Dios? ¿O es solo un asunto dominical? Ahora hablemos de relación. En Juan 13:35 Jesús dijo: el amor que se tengan los unos por los otros será la prueba ante el mundo de que ustedes son mis discípulos. La relación que tengamos los unos por los otros. Cómo nos amamos, cómo nos perdonamos. Caíste, no te voy a juzgar, te voy a restaurar, te voy a ayudar. Contáis conmigo, voy a orar por vos. Podéis recibir un buen consejo de mi parte y si no lo tengo, un buen abrazo de mi parte, un buen consuelo. Pero aquí voy a estar para vos. Eso nos hace verdaderos discípulos de Cristo. Entonces te pregunto, ¿procuráis amar a los demás como Cristo te amó? Y número 3, la reproducción. Jesús dijo en Mateo 28, del 18 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, ¿entendemos que ser iglesia significa ser una célula reproductiva? Porque si solamente nos nutrimos y compartimos, pero no tenemos esa parte reproductiva, podemos estar siendo una célula muerta. Así que nutrirnos diariamente en la oración, en la palabra de Dios, en las alabanzas, amarnos como Cristo nos ama y hacer discípulos es un mandamiento y no una sugerencia de parte de Jesús. Y es lo que muchos de nosotros no hemos asumido. Lo asumimos como que, bueno, sí es chévere para que lo haga y todo bien, pero es un mandamiento. Es un mandamiento como el de no matarás, no cometas adulterio, no insultes a tu prójimo. Ese es otro mandamiento. Andá y haced discípulos. Esta paz que te he dado, esta luz, llevásela a otros. Es por eso cuando Jesús dijo en Mateo 5, y desde siempre lo viene predicando, 5 del 14 al 16, dijo: ustedes son la luz que alumbra el mundo. Una ciudad que está en un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cesto, sino sobre el candelabro para que alumbre a todos los que estén en la casa. Asimismo, ustedes deben ser luz para todos los demás, de tal modo que todos puedan ver sus buenas obras y dar honra a su Padre que está en los cielos. Ahora, vamos a profundizar un poquito más. La palabra discípulo viene de la palabra disciplina. Y la disciplina es el conjunto de normas y reglas para la correcta realización de algo. Cristo nos dio la correcta forma de ser un hijo de Dios. Hay una correcta forma, hay una disciplina, hay reglas, hay normas, hay leyes. En Juan 1:12 dice: mas a todos a los que lo recibieron y a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Vos tenés el poder de ser hijo de Dios. Pero ser hijo de Dios, por ejemplo, yo con mis padres, ellos me decían: aquí en la casa no puedes llegar después de la 9 a menos que sea con permiso. Habían reglas en la casa. No podía pelearme con mis hermanos. Había reglas en la casa. Y yo tengo mis reglas en la casa. También con mis hijos. Porque si yo veo a niños que son de la calle y me puedo compadecer de ellos, pero no los puedo disciplinar si hacen algo malo, porque no son mis hijos. Ahora, mis hijos viven con mis reglas, son mis herederos, tienen mis bendiciones, pero también mi disciplina. Así mismo es con el Señor. En Juan 8:31 dice que Jesús le dijo a los que creyeron en Él, les habló a los creyentes y les dijo: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Así que de este texto aprendemos dos cosas. Y número 1 es que hacer discípulos y ser discípulo es
practicar las enseñanzas de Cristo. Hacer discípulos es enseñar a otros a que practiquen las enseñanzas de Cristo para que a su vez enseñe a otros a hacer lo mismo. Y esto es clave. Hacer discípulos no se trata de formar a otros para que sean como yo, ni como vos. Se trata de formar a otros para que sean como Cristo. Pero tenemos que conocer bien a Cristo. Tenemos que leer las cartas que Él envió a las iglesias en Apocalipsis. Los mandamientos que dio en Mateo 5, 6, 7. Todas sus parábolas y las enseñanzas de sus parábolas. Para que conozcamos lo que realmente Él quiere de nosotros. Cómo se ha entregado a nosotros. Es la forma de conocerlo y de que enseñemos a otros también a que sean como Cristo. A que vivan en santidad como Cristo. Y yo soy el primer pecador, pero lucho en contra de mi pecado porque sigo los pasos de Cristo, quien ha sido santo, perfecto. Ahora, número 2, ¿qué aprendemos de este texto? Es que Jesús separó a los creyentes de los discípulos. Habían creyentes, yo creo en ti, pero no practicaban las enseñanzas de Cristo, no todos. Y por eso Él los separó de los creyentes, a un grupo de creyentes y un grupo de discípulos. Porque no es difícil encontrar a personas que se identifiquen como cristianos. Lo difícil es encontrar personas que practiquen las enseñanzas de Cristo. Entonces, aquí te va. El primer paso para que nosotros hagamos discípulos es dar testimonio de que el estudio diario de la palabra de Dios nos ha transformado. Y seguimos en ese proceso, en ese crecimiento. Porque, pero tenemos que empezar a dar fruto. No estoy donde debería estar, pero gloria a Dios que ya no estoy donde solía estar. Todavía no soy quien quiero ser, pero gloria a Dios que ya no soy quien solía ser. Entonces es eso, es básicamente vivir con la convicción de que nuestra conducta es nuestro mensaje. El creyente, el que no es discípulo, el que cree, yo creo en Cristo y todo, y me gusta, yo voy a la iglesia, pero no soy así como que de lleno, como que son los otros. No, pero sí me gusta a mí. A los que Cristo le cae bien, pero no tan bien, no están tan enamorados. Hay una diferencia en cuando alguien te cae bien y cuando vos estés enamorado de alguien. Hay personas que tienen a Jesús así, me cae bien, no tienen problema con Cristo, pero tampoco viven para conocerlo a través de la palabra de Dios y tampoco viven para practicar sus enseñanzas. No les parece demasiado. Bueno, esos son creyentes. Y el problemita es que la mayoría de los creyentes, solamente los que no son discípulos, no entrarán al reino de los cielos. Jesús dijo en Mateo 7, del 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. En aquel día muchos me dirán, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros y echamos fuera demonios. Y dice Jesús, y yo le diré claramente, no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Entonces el creyente se preocupa por la reputación que pueda tener frente a los demás. Pero el discípulo se preocupa en cambiar, en mantener viva la llama del amor por el prójimo y cumplir los mandamientos de Cristo. Fíjate, y vamos a recordar lo que el Señor le dice a la iglesia de Sardis en Apocalipsis 3.1, cuando dice, yo sé todo lo que haces y que tienes la reputación de estar vivo, pero estás muerto. Y esto le está hablando a una iglesia, no a un grupo de ateos. Le decía, tenéis la reputación de que estáis vivos. La gente te conoce como un excelente cristiano, de corazón noble, pero yo sé que por dentro estáis muertos. Ahora, ¿por qué Dios le dijo eso? Porque aunque a veces sabemos cómo actuar frente a los demás como buenos cristianos, realmente por dentro seguimos abonando orgullo, resentimiento, rivalidad, envidia, y no soltamos todo eso, o algunas de esas. No estamos dispuestos a soltar. Y no es que a veces no lidiemos con algunas, sino que el problema es cuando no estamos luchando para soltarlas. Ahora, yo sé que en muchos casos yo le hablo a personas aquí y que me siguen en YouTube que saben mucho más de la Biblia que yo. Pero la pregunta no es cuánto sabes de la Biblia, ni cuánto yo sé de la Biblia. No se trata, no te preocupéis por las cosas que no entendéis de la Biblia. Preocupate por las cosas que entendéis y no aplicáis. Y te lo digo por mí. ¿De qué me sirve saberme un versículo y si después no lo aplico? Y me ha pasado.
Me sé un versículo y después no lo aplico. Y claro que me arrepiento de mi pecado, pero no se trata de lo que sabemos, porque lo que sabemos no hace la diferencia. Lo que hacemos con lo que sabemos es lo que hace la diferencia. Entonces la pregunta que te hago es si ese conocimiento te está llevando a amar a tu enemigo. Ese conocimiento te ha hecho capaz de perdonar. Ese conocimiento te ha hecho más compasivo. Ese conocimiento te ha hecho pagar bien por mal. Ese conocimiento te ha hecho capaz de mirar la viga de tu propio ojo. Ese conocimiento te ha hecho dominar tu lengua. Ese conocimiento te ha hecho dominar el enojo. Ese conocimiento te ha llevado a tener pensamientos puros. Ese conocimiento te ha hecho fiel. Ese conocimiento te ha hecho más compasivo. Ese conocimiento te ha hecho honesto. Ese conocimiento te ha llevado más a la presencia de Dios. Porque nosotros sabemos cómo actuar en la iglesia. Sabemos cómo tener apariencia humilde y responder a la gente, ay, que Dios te bendiga. Y decir, ay, aleluya. Y tenés que decir aleluya. Aleluya. Porque si decís aleluya, dicen que no tenéis unción. Entonces tenés que decir aleluya. Y sabemos cómo actuar e incluso mantener una buena reputación. Mientras que en nuestro corazón hay orgullo, rivalidad, envidia, egoísmo. Y no es tanto lo que hay, porque el Señor no tiene problema en acompañarte a tu casa y encontrar tu casa hecha un desastre cuando entre los dos van a sacar lo que no sirve y empezar a ordenar esa casa. El problema es cuando lo invitáis y queréis mantener el desorden. Ahí es donde está el problema. Entonces es así, el amor que nos tengamos los unos a los otros es lo que verdaderamente testifica que somos discípulos de Cristo y que su palabra está viva en nosotros. Ese amor nos transforma, nos une y nos impulsa a ser discípulos. Un creyente solamente que le cae bien Cristo, no tiene problema en él, le gusta ir a la iglesia, le gustan las alabanzas, les hace sentir mejor las alabanzas, pero no toma de la mano a Cristo, no busca enamorarse de él. Es una lámpara sin aceite, una lámpara apagada. Y una lámpara apagada, ¿cómo puede ayudar a encender a otra? Ahora, el segundo paso para ser discípulos es orar por eso. En Lucas 10:2, Jesús dijo, la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Pidan pues al dueño de la cosecha que envíe trabajadores para recogerla. Eso si hay algo constante, hay varias cosas que yo nunca dejo de pedir al Señor: sabiduría, inteligencia, capacidad creativa, por supuesto por mis hijos, por mi gente amada. Tengo mi lista de oración, pero le pido siempre que me dé discípulos y que me envíe trabajadores que también quieran ir a ser discípulos. Entonces, eso es lo que estoy diciendo hoy, mi hijo. Hay un cerro de gente, hay un mollejero de gente que quiere y está dispuesta, su corazón está listo, pero hay muy poca gente que quiera ir y llevar el mensaje. Entonces, oráis frecuentemente para que el Señor te dé discípulos y envíe trabajadores para recoger su cosecha. Yo también sentí cierto temor para predicar a Cristo en algún momento. Si sentís algún temor, está bien, es normal. Eso quiere decir que estáis ahí al borde de la frontera de empezar a predicar de Cristo. Y te digo de predicar a Cristo, no tenéis que ir como algún, qué sé yo, predicador religioso y decir, ahora te digo, y si no, no, yo no lo hago así. Y así como hablo con ustedes, hablo con un amigo. Y a mí lo que me interesa es que conozcan a Cristo, que conozcan la verdad. Lo que sí te digo es que te llenéis de esa sabiduría de la palabra de Dios, de las enseñanzas de Cristo, y la compartáis con alguien más. Que pueda hacerle esas dos preguntas y que juntos estudien la palabra. Es todo lo que te pido. Y el tercer paso es simplemente ir con valentía y sabiduría a predicar el Evangelio. Mis amigos, gracias al Señor, le prediqué a mis amigos de Cristo, le he predicado a mi familia de Cristo. Algunos amablemente y muy cortésmente se hicieron a un lado, no quisieron recibir el mensaje, pero ellos siguen amándome mucho, yo los sigo amando. Como les dije, yo no soy un fastidioso que está detrás de la gente. Yo voy valientemente y te hago las preguntas. ¿Queréis estudiar conmigo la Biblia? ¿Queréis conocer a Cristo? Si vos me decís que no, yo me sacudo los pies. Yo tengo dignidad. Y eso lo aprendí de Cristo también.
Pero si me decís que sí, voy a ir con vos y vamos a orar juntos y vamos a aprender la palabra de Dios, y agradezco al Señor porque primos, familia, yo les hacía la pregunta y tuve la bendición de predicarles de Cristo. Y hay algún amigo tuyo y algún familiar que vas a tener la bendición de conocer a Cristo a través tuyo, y eso va a ser una recompensa que durará por la eternidad, muchachos. Te vas a perder ese boche. Ve, yo te digo algo, podemos crecer escuchando la palabra de Dios, pero cuando vos la compartís con alguien más y servís y oráis por esa persona, muchachos, la manera en que vos crecéis en sabiduría, en amor al prójimo, en amor a Dios, en servicio, crecéis, tu carácter se forma. Es impresionante cómo el poder del Espíritu Santo se desata en nosotros al compartir el Evangelio con otra persona, al compartir las enseñanzas de Cristo. Ese es el Evangelio, que Cristo es la verdad, que Cristo murió y resucitó, que solo a través de Él hay salvación, y que solo al practicar las enseñanzas de Cristo, solo en practicar las enseñanzas de Cristo, es que estamos en la verdad. Entonces, fíjate, en Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder, fíjate, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que seáis testigos de Cristo, para que compartáis las enseñanzas de Cristo, para que compartáis a otro que el camino es Cristo, que Él es la luz, que Él es la paz, que Él es la vida y vida en abundancia. Cuando alguien me dice que no se siente cerca de Dios, yo le pregunto que con qué frecuencia comparte su fe, porque Dios nos empodera para su misión. Y si vos no estáis viviendo en su misión, es difícil que experimentéis el poder de Dios. Pero si vos vas a vivir para ser una célula viva que se nutre, que se relaciona y se reproduce, vos vas a experimentar al Espíritu Santo, y vas a experimentarlo de una manera maravillosa. Entonces, en resumen, nos nutrimos de la palabra de Dios, de la oración, de las alabanzas al Señor, pero nuestra vida en Cristo no termina ahí. Nosotros debemos relacionarnos con nuestros hermanos, ayudarnos y apoyarnos en nuestro camino de fe, mostrando una sincera compasión, unidos por el indestructible lazo del amor. Pero una sincera compasión nos lleva a la reproducción, al hacer discípulos. Y vos y yo hemos escuchado de Cristo porque otras personas han sido células vivas en el cuerpo de Cristo, verdaderos discípulos de Cristo que predicaban el Evangelio en un verdadero amor al prójimo. Y ellos no pudieron resistir callados al impulso del amor para compartir el mensaje de salvación. La mayoría de nosotros usamos: estoy esperando en Dios para que me revele su llamado, para que me muestre su propósito, como un medio para evitar la acción. ¿Escuchaste a Dios llamándote a sentarte frente al televisor ayer? ¿O para ir a las últimas vacaciones? ¿O para hacer ejercicio esta mañana? Probablemente no. Pero aún así lo hiciste. El punto no es que las vacaciones o el ejercicio estén mal, sino que somos rápidos para racionalizar nuestro entretenimiento y prioridades, pero lentos para comprometernos a servir a Dios. Entonces, muchos de nosotros, sutil y trágicamente, hemos tomado este mandamiento de hacer discípulos y bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo como un programa más en la iglesia, en lugar de vivirlo como el propósito de la iglesia, lleno del Espíritu Santo e impulsados por el amor. Jesús nos ha invitado a todos a ser parte de su plan. Él ha diseñado a todo su pueblo para que conozca su gozo cuando compartimos su amor, difundimos su palabra y multiplicamos su vida entre todos los pueblos de la tierra. Entonces pensemos en lo que muchos de los discípulos de toda la historia han sido capaces de hacer por amor a Dios y por amor a nosotros, para que hoy nos llegara el mensaje y que lo pudiéramos compartir desde la facilidad de una oficina o de la casa con un vecino, un compañero de trabajo, desde la comodidad de nuestro celular. Pero nos sobran las excusas y nos agobia la pereza para hacerlo. Miren, nosotros estamos muy lejos de
de que seamos perseguidos a muerte como lanzaron a los leones a toda esa gente inocente por creer en Cristo. Y hoy vos y yo no luchamos por ese miedo de ser asesinados por Cristo. En este momento, al menos, la mayoría de los cristianos no. En China sí, en otros países sí, en Turquía. Pero aquí nosotros todavía estamos lejos de eso. Pero sí luchamos contra el monstruo de la pereza. Y todo esto pasará. Todo esto pasará. Y en algún momento todos nos enfrentaremos a la eternidad. Y unos a la eternidad con Cristo y otros a la eternidad sin Él. Y veremos que en la tierra lo único que valía la pena, por lo que valía la pena entregar la vida, era por el mensaje que provee salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, yo fui inspirado en un mensaje como el de Richard Wurmbrand. La pregunta es, ¿cómo nosotros vamos a inspirar a la generación que viene? ¿Cómo nosotros vamos a dejarles un mensaje? Si Juan el Bautista se hubiera quedado callado, no le hubieran quitado la cabeza. Si los discípulos muchas veces se hubieran quedado callados, si hubieran sido como la mayoría de nosotros, como vivimos el cristianismo de hoy en día, ni los hubieran perseguido. ¿Sabías que la mayoría de los discípulos no eran perseguidos ni asesinados por lo que creían, sino porque no se callaban? En Hechos, capítulo 4, vos podéis leer la historia de Juan y de Pedro, cuando los apresaron y no hallaban qué hacer con ellos. Y no le pidieron, antes de soltarlos, ya soltarlos para que se fueran libres, no, ni siquiera les pidieron que dejaran de creer en lo que creían. Lo que le pidieron fue que se callaran, que no lo compartieran más. Según Timoteo 3:12 dice, es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión en Dios, en Cristo Jesús, sufrirá persecución. Pero te digo, si vos sois un cristiano que no está comprometido con la misión de la iglesia, con ese mandamiento de Cristo, de compartir tu fe, no tenés que preocuparte por la futura persecución. No será para los creyentes, será para aquellos discípulos que, llenos del Espíritu Santo, no pueden quedarse callados y tampoco pueden ser detenidos. La persecución no está esperando por la iglesia. En la mayoría de los casos y en la historia de la Biblia, la iglesia ha sido la que ha provocado la persecución por personas y un pueblo lleno del Espíritu Santo que simplemente no está dispuesto a dar un paso hacia atrás en el mensaje de Cristo. Ahora, no siempre nos toca pescar en aguas tranquilas, pero si fuiste pescado por Cristo, es lo que vos sois, es lo que vos y yo somos, es lo que hacemos. Somos pescadores de hombres. Que Dios te prospere en todo, que tengáis paz y salud en el nombre de Jesús. Es mi oración al Padre Eterno, que nos llene con tu Espíritu Santo, para que seamos una generación que comparta valientemente el Evangelio. Que tengáis el mejor día de tu vida. Te amo muchote.